Buenas tardes a todos los que se unen a nosotros en este momento y vamos al lío, que dicen habitualmente. Hoy contamos con gente para hablar de la visión de los servicios médicos y quirúrgicos a la hora de saber qué es lo que eventualmente tendremos que hacer el día que el bicho se acostumbre a nosotros y se quede. Voy a presentarlos, antes de todo. Juan José Ríos Blanco, que es el director médico del Hospital La Paz Carlos III de Canto Blanco. Constantino Fondevila, que es el jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Clínic de Barcelona. José Manuel Domínguez, coordinador quirúrgico de la Dirección Asistencial Hospital Universitario Valdebrón, y Javier Castel Monsalve, que es el director de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y por parte de la industria, que también tiene algo que decir y aportar a todas estas hipotéticas soluciones, está Salvador Vera, que es el consejero delegado de MySfera, y José María Ruiz Sánchez, el director de desarrollo de negocio de Dédalos en España. Así que vamos sin más. Bueno, primero tengo que poner las reglas del juego encima de la mesa. Primero, disponéis todos y cada uno de vosotros de 5 minutos para hablar de lo que queráis. Si pudiera ser sota, caballo, rey, sería mucho mejor. Y después, eso nos permitirá tener un tiempo disponible para poder, primero, discutir entre nosotros y, segundo, responder a preguntas que nos van a ir llegando por vía telemática y que yo os trasladaré. Así que, sin más dilación, Juan José, tus 5 minutos que te voy a cronometrar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y no me extenderé para no perder tiempo por su presencia a todos los que están a otro lado de la pantalla. Nos plantea el problema de la situación de las listas de espera, tanto médicas como quirúrgicas, y yo lo voy a esbozar en 3 puntos fundamentalmente. Uno es de qué situación partíamos, qué hemos aprendido con el COVID, sería mi segundo punto, y el tercer punto sería qué deberíamos o qué entiendo yo que tenemos que afrontar a partir de ahora. La situación previa creo que era muy fácil de entender y por todos conocida, porque tenemos una situación, al menos yo comenté también en la experiencia en mi hospital, donde una lista de espera quirúrgica, bueno, bastante más o menos bien manejada, muy vigilada, pero con problemas, pero bueno, creo que era lo que más controlamos. Una lista de espera de pruebas complementarias, sobre todo de imagen, totalmente desbordada, así como una lista de espera de consultas externas también muy desbordada. Esto era algo que era ya un problema casi endémico y crónico. ¿Qué supone la llegada del COVID? Llega el COVID y sobre todo en Madrid la primera ola, en los meses, sobre todo en marzo y fundamentalmente de abril, y supone cerrar absolutamente todo lo que es el aspecto quirúrgico, todo el hospital prácticamente, exceptuando, pues como en otros centros supongo, el infantil y algo de la maternidad, se transformó en un hospital COVID y toda la actividad de consultas externas queda pues prácticamente cerrada y subsiste la consulta de telemática, las revisiones por teléfono, de tal forma que nosotros pudimos tener una reducción solo del 5% de las consultas sucesivas, pero de un 30% de las consultas, 25% de las consultas de nuevos. Y la cirugía, pues concretamente en el mes de abril, se anula completamente, solo hacemos cirugía oncológica y la mayor parte de ellas con el apoyo derivando a centros privados. Eso es un poco la imagen donde finalmente la cirugía ha bajado un 30% el año 2019 al año 2020, pero esto es tanto en la cirugía no solo programada, sino lo llamativo es que las cirugías urgentes han bajado un 26%. Es decir, por algún motivo, los pacientes con patología quirúrgica urgente no vinieron durante la pandemia. ¿Qué nos supone eso ahora? Pues sin extenderme mucho, que ahora mismo tenemos pacientes que hay que tratar COVID agudos todavía, sigue siendo 100 y pico enfermos, pacientes post-COVID, y les señalo que en mi hospital hemos hecho han pasado 10.000 pacientes COVID, no quiere decir que hayan ingresado, pero 10.000 pacientes con COVID en algún momento en urgencias o ingresados han estado en el hospital, y además toda la patología de los pacientes no COVID habituales. Y durante estos años hemos hecho señalado mucho el crónico complejo, pero yo quiero señalar que uno de los problemas ahora es el agudo, el paciente con patología aguda que está como un iceberg oculto y que no sabemos en qué situación está. Pero ya yo creo que deberíamos de pensar sobre ese mensaje continuo del paciente crónico para pasar a hablar del paciente agudo y que no tiene todavía un diagnóstico establecido y que hay que aflorar. ¿Qué supone eso? Pues yo creo que si siempre ha sido importante, y hemos dicho en gestión, dar a cada paciente lo que necesita en cada momento, ahora se hace totalmente necesario. Tenemos que ser exquisitos en colocar al paciente en el entorno que realmente le aporta valor. Y una cama de un paciente mal usada es un paciente
que no solo es que esté mal usando una cama, es que es una cama que he escrito para otra enfermedad, un crítico mal puesto es un paciente que me desborda todo el hospital. Por lo tanto, surge la necesidad de colocar a cada paciente, de asignarle el recurso que realmente le aporta valor. Y creo que si hasta hacía tiempo ya veníamos hablando del no hacer, ahora se hace, esencial. ¿Qué hemos aprendido también del COVID? Hemos aprendido, el COVID ha tenido muchas cosas malas, pero nos ha obligado, porque sí, a que el paciente sea el centro. Todo era el COVID. Hemos aprendido a hacer nuevos equipos, a utilizar nuevos espacios, a tener nuevos horarios de trabajo, a tener nuevas organizaciones del trabajo. Pues bien, eso que se ha visto muy forzado por las circunstancias obligadas y intentando, en muchos casos ha salido bien, nos ha permitido abordar lo mejor posible esta pandemia. Por lo tanto, creo que la combinación que ahora nos plantea debe ser, primero, trabajar de forma diferente. Creo que o buscamos nuevas formas de trabajo, nuevas formas de proceso, nuevas formas de tener el concepto del enfermo, o si no, no vamos a tener. Aportar únicamente aquellas cosas que realmente, y no es una frase hecha ahora mismo, solo podemos aportar cosas que realmente esté demostrado que de valor. Otra cosa que hemos aprendido durante el COVID es lo fútil que es dar tratamientos que no están demostrados, actitudes que no están bien evidenciadas, y por lo tanto debemos aprender a solo proporcionar aquellas cosas que realmente demuestran un beneficio para nuestros enfermos. ¿Qué creo que para organizar todo esto es necesario? Pues yo creo que y no es algo teórico tampoco, creo en ello firmemente, es la hora de los profesionales. Debemos sentarnos, aquellas personas que tenemos una responsabilidad en gestionar, con los que están a pie de cama, como hicimos con el COVID, teniendo reuniones diarias con ellos, integrando equipos, día a día, informarnos nosotros de lo que está pasando en cada sitio, informarles a ellos de lo que es el contexto del hospital, preguntar y gestionar con nuevas herramientas. Y debemos también trasladar esto a la sociedad. Debemos hacer pactos con las sociedades científicas para que nos digan desde su punto de vista cuáles son las medidas realmente eficaces. Como hemos hecho, hacer protocolos que se basen en evidencia. Un minutito. Acabo ya. Debemos hablar con las asociaciones de pacientes para concienciarles de esto mismo. Tenemos que transmitir ese mensaje a los propios pacientes. Debemos pactar con los sindicatos. Y creo que debemos afrontar esta época, que sin duda es de crisis, como una oportunidad. Creo que todo esto no tiene hoy en día, hoy en el futuro, respuesta si no se motiva al profesional. Cualquier cosa que intentemos hacer sin contar con el profesional, sin conseguir transmitir al profesional estas mismas orientaciones, ir de la mano y estar muy cerca de él para conjuntamente y preguntando al paciente, no vamos a poder solucionar la situación que tenemos. Sinceramente, creo que hacer lo mismo que venimos haciendo en estos momentos, sin más, resulta imposible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanjo. Lo has clavado. Vamos bien, vamos bien. A ver si Constantino, a ver si eres capaz de hacer lo mismo hablando de la cirugía en el Clínic de Barcelona. Adelante. A ver, va a ser difícil, porque... No sé si veis la presentación. ¿Me podéis decir si veis la presentación, que no os veo yo ahora? No la estamos viendo todavía. ¿No? Vale, a ver, pues un segundo. A ver qué pasa. Compartir. ¿Tú la ves en tu pantalla, Constantino? Sí, ¿ahora? No la vemos. Ahora. Y ha hecho ahí un amago. Ahora, perfecto. Ahora. Perfecto. Pero no la paso yo, ¿verdad? ¿O sí? Álvaro nos lo dirá. Constantino, así la estás compartiendo tú. Vale. Pues a ver, pues es que no me... Ahora va. Perfecto. Bueno, rápidamente. Un poco con esto yo os quería ilustrar de lo que es la situación en Cataluña, es la ocupación de las UCIs y cuidados intermedios en Cataluña, y veis cómo la primera ola fue tremenda, pero la segunda y la tercera pues no se han quedado atrás. Y esta es la fecha justamente del día 3 de marzo. A ver. Ahora. En el hospital clínico también pues veis la primera ola de la pandemia y cómo pues nos encontramos a día de hoy pues todavía en una situación. Esto es la ocupación de UCIs intermedios y esta es la ocupación de camas convencionales, que sí que las últimas 2 semanas han ido descendiendo, pero bueno, esto ha tenido un impacto importantísimo en lo que es la actividad quirúrgica y de trasplantes.
Esta figura la hicimos durante la primera ola. Aquí la línea roja determina el incremento de pacientes ingresados por COVID en el hospital hasta estar en el escenario 5, y como las barras azules representan la caída tan importante que hubo en la actividad quirúrgica, y esto es hasta finales de mayo. Pero bueno, se ha reproducido no tan acentuadamente, pero igual en el momento de la segunda o la tercera ola de la pandemia. Y las cirugías, pues que llegaban a ser unas 100 y pico al día, entre semana, pues fijaros cómo realmente, como comentaba Juanjo Ríos, pues también únicamente se reservaba la actividad de cirugía oncológica fundamentalmente. Vaya, por Dios. Tengo una llamada, perdón. En las flechas rojas, esto es la actividad de trasplantes. Fijaros como en el gran pico de la pandemia, en la primera ola únicamente hicimos un trasplante de hígado, y después como progresivamente pues fuimos reanudando esta actividad, y obviamente al principio pues los recursos, como ya se ha comentado, pues se destinaban a las UCIs, etcétera, a otro tipo de enfermos para dar respuesta a la gran presión que representó el incremento de pacientes. El doctor Ríos también comentaba, coincido plenamente en la lectura que él ha hecho de la situación de urgencias. Nosotros hicimos este estudio inicialmente y fíjense cómo las apendicitis pues cayeron del mes anterior al mes donde se produjo el confinamiento más estricto, y después se recuperó. Y un poco esto pasó también con la patología del tracto biliar, con otras obstrucciones menos, pero fue muy llamativo el decir dónde están estos pacientes con estos procesos agudos, qué ha pasado con ellos. Nos interesó mucho, bueno, también vimos cómo posteriormente, comparando con el año 2019, los meses más agudos de la primera parte de la pandemia, con el 2020, pues cómo cayeron de forma muy importante tanto las admisiones como las consultas que se realizaron en urgencias. Y nos pareció muy interesante analizar qué había pasado con los costes, porque nuestra hipótesis era que los pacientes llegaban a urgencias para ser sometidos a cirugías en unos estadios mucho más evolucionados de las enfermedades, y por tanto el gasto de recursos sanitarios pues iba a ser muchísimo mayor. Y sin embargo, para nuestra sorpresa, esto está pendiente de publicación, pero vimos cómo realmente los costes pues no se habían incrementado durante la época más aguda de la pandemia, sobre todo en los pacientes que llegaban. Otra cosa es pensar qué ha pasado con estos pacientes que no han acudido al hospital o que no han sido atendidos. Globalmente, cuando comparamos lo que ha pasado en el servicio mío aquí en el Hospital Clínic y esto es hasta junio del 2020, me faltan los datos a final de año, aunque ya tengo una lectura, no tengo las figuras, pero globalmente el número de altas totales ha descendido de forma muy importante en los 6 primeros meses comparando con los 6 meses del año anterior, y intervenciones quirúrgicas mayores, pues también un número bastante menor de, el teléfono de cirugías que se redujeron durante la época de la pandemia. Los trasplantes también cayeron las primeras visitas en consultas externas, pero esto, curiosamente, a efectos prácticos para nosotros, pues representó un ahorro muy importante de recursos, como se ve aquí en esta parte baja de la figura. Un minutito, Constantino. En este momento estamos en esta época actual y vemos como la incidencia pues todavía no es nada despreciable. Y si queremos ver a efectos prácticos qué ha pasado con las listas de espera, ya no solo en el hospital, sino también en el resto de España, pues una cosa muy interesante es analizar lo que ha pasado con la actividad de trasplantes durante el año 2020 frente al 2019. La actividad en donación cayó de forma muy importante, sobre todo en la primera parte del año. Después hemos sido capaces de recuperarnos un poco más, tanto en las cirugías programadas como en la actividad de donantes. El sistema se ha readaptado para dar un poco también de mayor respuesta después de todo el aprendizaje de la primera parte de la pandemia. La actividad de trasplantes cayó y la actividad de trasplante de hígado, que se redujo mucho de forma importante en la primera ola, pues después hemos sido capaces de mantenerlo. Y esto lo he puesto porque ilustra muy bien lo que ha sido también con la actividad de cirugía convencional, no solo de trasplantes, sino el resto de patologías. Uno puede pensar, bueno, pues ha habido más o menos al final la actividad, las listas de espera no han incrementado, y esto es una cosa muy curiosa y muy llamativa. Yo no puedo venir aquí diciendo que las listas de espera se han desbordado, hay pocos pacientes fuera del periodo de garantía, y si vemos la lista de espera de toda España de trasplante hepático en naranja, pues curiosamente se ha disminuido a pesar
del COVID. ¿Pero por qué? Pues porque han disminuido las inclusiones en lista de espera en 176 pacientes. Y esto es muy importante, es decir, las listas de espera ahora no están desbordadas, no están por las nubes porque el número de pacientes que se ha incluido ha sido mucho menor por retraso en pruebas diagnósticas, etcétera. Y esto es un aspecto muy importante a considerar porque no se ha producido el embudo en la lista de espera, sino previamente y los pacientes probablemente, pues como digo, no han llegado. Por eso, tampoco, si nosotros analizamos la mortalidad en lista de espera, esta es la lista de espera fallecidos y excluidos por empeoramiento en trasplante, ha subido ligeramente con respecto al año 2019, pero vemos cómo tampoco no ha sido un desborde espectacular de muerte en lista de espera o exclusiones. Y por tanto, esto, la lectura final es que, como decía antes, pues ha habido un menor acceso a los pacientes a la inclusión en las listas de espera, lo que ha determinado que probablemente con esta fotografía no estamos recogiendo el impacto real ni la mortalidad que se ha producido debido a los efectos de la pandemia. Muchísimas gracias, Constantino. Perfecto también. ¿Y qué ha pasado, José Manuel, en la Vall d'Hebron? Bueno, pues realmente los compañeros lo han dicho casi todo porque la historia es muy similar en todas partes. Aquí, para hacernos una idea de la dimensión, nosotros habitualmente intervenimos un total de 36.000 cirugías al año. En este año 2020 hemos perdido 6.000 intervenciones que se han dejado de realizar. El fenómeno sobre todo implica, como ellos ya comentaban, la primera ola, donde prácticamente se paró toda la actividad, con la excepción de las urgencias y de la patología oncológica y algún caso de patología no demorable. Tuvimos, aún dentro de todo, la suerte de que en ningún momento llegó a utilizarse ninguno de los bloques quirúrgicos como unidad COVID de críticos, como sí que ha ocurrido en otros sitios. En este sentido, nosotros conseguimos mantener los bloques quirúrgicos, digamos, ajenos al COVID, todo y que la UCI aquí, como ya se sabe, llegó a expandirse de una manera por todos los espacios habilitables por el hospital hasta llegar a casi un total de 180 pacientes en el pico máximo de paciente crítico. Esto realmente hizo que paralizara la actividad trasplantadora porque no había manera de crear un espacio limpio para poderlos ubicar. Cierto es que a partir de junio, finales de mayo, principios de junio, cuando empezamos a recuperar la actividad, el enfoque del hospital siempre ha sido intentar mantener la actividad quirúrgica, costase lo que costase, intentando minimizar el impacto del COVID en los quirófanos para embridar al máximo posible las listas de espera. Con lo que comentaban los compañeros al respecto del fenómeno curioso, tanto de que no se han incrementado las listas de espera, sino que efectivamente han bajado. Esto es así. Nosotros hemos detectado una disminución de unos 2.000 pacientes de lista de espera, de lo que habitualmente suele ser nuestra lista quirúrgica, y es debido a múltiples factores. Independientemente de que hayamos hecho lo que todo el mundo hace de aumentar la actividad a base de actividad extra, pues también ha habido un fenómeno de pacientes que no se han querido intervenir y que han pedido salir de lista de espera. Esto es algo que todavía a día de hoy lo estamos viviendo, sobre todo evidentemente en patología benigna. También tenemos un fenómeno de disminución de entradas muy importante debido a que la primaria a día de hoy todavía no funciona de la manera habitual. También tenemos suspensiones evidentemente por COVID. Y así como comentaban los compañeros que en la primera ola había un descenso muy marcado de la urgencia, y esto es real, aquí en el Hospital General, donde cada día los quirófanos funcionan de urgencias a pleno rendimiento, hubo días en que hubo 0 urgencias quirúrgicas, lo cual es totalmente extraordinario. Esto yo no lo había visto nunca. Sin embargo, ahora estamos viendo el fenómeno contrario, es decir, ahora, a pesar de que tenemos los quirófanos funcionando a pleno rendimiento y a pesar de que prácticamente no tenemos lista de espera de paciente con patología no demorable, es decir, paciente que entra en lista, paciente que se opera en poco tiempo, estamos viendo un incremento de la urgencia quirúrgica. Es decir, hay mucho paciente que está no diagnosticado en la atención primaria, que está llegando por la puerta de la urgencia en lugar de llegar por la puerta de la consulta externa. Esto es un fenómeno
que estamos viendo ahora y que, sin embargo, no vimos en la primera ola. Desde el punto de vista de la gestión del COVID en el hospital, realmente en la primera hora, al igual que todos, pues nos vimos sorprendidos. En la segunda y en la tercera ha habido una gestión muy importante con el entorno territorial, también con los hospitales de proximidad, con las clínicas privadas que tienen unidades de críticos, para intentar trasladar todos aquellos pacientes que se pudieran o que tuvieran criterios clínicos para poderse hacer y poder esponjar al máximo el impacto del COVID en el hospital, con la idea de mantener la actividad quirúrgica, porque evidentemente en muchos de los centros de alrededor esta actividad no tiene cabida porque es patología terciaria. Claro, esto nos permite afrontar los próximos meses que vendrán, en los cuales esperamos un aumento de la demanda importante debido a que la primaria vuelva a entrar en modo normal. Sí que es esperable un incremento de la demanda. Esto nos hará, de alguna manera, tener un colchón para poder afrontar con una cierta garantía esta entrada de listas de espera. De todos modos, estamos trabajando ya con las diferentes unidades, reasignación de módulos o de sesiones quirúrgicas, aumento de actividad extra. También hay cierta actividad que probablemente no aportaba mucho valor y que hoy por hoy se estaba trabajando la posibilidad de hacer más CMA en algunas especialidades, y esto también se está moviendo. 30 segunditos. Y yo creo que gracias a esto intentamos empezar el 2021 con una cierta garantía de que no haya un empeoramiento muy sustancial de las listas de espera de aquí en adelante. He perdido el sonido. No se oye. Perdón, que me había olvidado yo de darle al mute. Lo siento. No, decía que uno de los departamentos en el hospital donde se sufre mayor sobrecarga de trabajo, porque además es casi el nudo gordiano de la práctica tanto clínica como quirúrgica de los hospitales, es el departamento de diagnóstico por imagen. De eso sabe mucho Javier Castel, ¿verdad, Javier? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, efectivamente. Primero quiero dar las buenas tardes a todos los ponentes, que no he tenido la oportunidad, me he incorporado el último. Le pido a Álvaro, por favor, que ponga unas diapositivas que le he enviado. Yo lo que he pretendido es, desde la visión de la unidad de diagnóstico por imagen, es ni más ni menos que corroborar lo que ya habéis estado vosotros expresando, sacando, me vais a perdonar por la profusión de datos que os pongo, pero he querido poner una fotografía de cómo nos hemos comportado en el 2020 con respecto al año anterior, 2019. He sacado, pasa a la siguiente, por favor. Aquí os muestro los 8, voy a hacer una visión general de lo que es Andalucía. Os pongo aquí los 8 primeros hospitales por volumen de Andalucía. Yo trabajo en el Virgen del Rocío. Esto que os pongo aquí es una comparativa de las entradas, que son las pruebas diagnósticas que se solicitaron de enero a diciembre del 19 y de enero a diciembre del 20. Podéis observar una variación, una caída de las entradas de un 18% de media. Estamos hablando de casi 1 millón de pruebas diagnósticas menos solo en estos 8 hospitales. Pasa, por favor. Si analizamos por las principales pruebas de diagnóstico por imagen, veis, por ejemplo, que la caída en las entradas es ese 18%. En la tabla anterior también se reflejaban pruebas diagnósticas funcionales de
cardiología, de neumología y de digestivo. Aquí analizo fundamentalmente las que son de diagnóstico por imagen, excluyo las de medicina nuclear. Fijaros, por ejemplo, que solo en TC pues hubo una caída de un 6%, en resonancia de más de un 11%, y en otras de una forma más marcada, pero bueno, menos significativa. Sí, por ejemplo, me interesa mucho recalcar en las mamografías que las entradas, es decir, las solicitudes cayeron en un 21% de media en esos 8 hospitales. Estamos hablando, como veis aquí abajo en las cifras, de 2 millones de pruebas diagnósticas menos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué pasó con las salidas? Eso era lo que nuestros compañeros clínicos y quirúrgicos nos solicitaron, así como primaria también. En nuestros hospitales recibimos peticiones directas de primaria en varias modalidades. Pues como veis, las salidas pues fueron ajustadas a las entradas, es decir, hicimos aquello que nos pidieron, lo cual significa pues que de 4.300.000 pruebas en el año 2019, pues caímos a realizar 3,5 millones en el 2020. Siguiente. Veis aquí separado también por las distintas modalidades, las distintas pruebas. En conjunto, en estos 8 hospitales andaluces, la disminución de la producción, como le llamamos, es de un 18%. Vienen a ser casi 2 millones de pruebas menos. Siguiente. ¿Y esto cómo afectó a las listas de espera, a las demoras? Fijaros que por término medio, a 27 de diciembre del 2019, la demora en lo que eran las pruebas diagnósticas era de unos 54 días por término medio. Aumentó la demora a 30 de diciembre del 2020 a unos 65 días. Por término medio aumentó un 20%. Las pruebas de arteriografía, que se refieren a las pruebas de neuroradiología vascular intervencionista, han aumentado significativamente y fundamentalmente debido a la falta de disponibilidad de camas hospitalarias, dado que estos pacientes requieren un ingreso el día previo a realizarse la prueba, tanto si es diagnóstica como, en la mayor parte de los casos, terapéutica. Siguiente. Por hospitales os muestro lo mismo. Hubo una variabilidad en cuanto a la demora media, el incremento o la diferencia de demora media en la realización de las pruebas, dependiendo de cómo estaban previamente cada uno de estos hospitales. Por término medio, pues aumentó un 20%, como veis. Siguiente. ¿Vas terminando, Javier, por favor? Sí. Acabo. Vale. Esto, por ejemplo, se refiere a mi hospital. Como veis, en la primera ola, fundamentalmente lo que más se retrasaron fueron las pruebas de ecografía y TC. Y como veis también, al final del año se fueron acumulando mucho las pruebas intervencionistas de neuroradiología vascular. Siguiente. Ya con esto acabo. Aquí os pongo, por ejemplo, en concreto de mi hospital. Nosotros, a fecha de corte de 13 de enero del 2020, teníamos una demora media en las pruebas diagnósticas de 30 días y actualmente tenemos una demora media a fecha de 12 de febrero de 14 días. Es curioso que hemos mejorado en la demora media, pero esto también probablemente se debe a la caída de un 18% de las peticiones. Bueno, después, si queréis, comentamos. Con esto termino. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y vamos a ver algo que me parece a mí que puede ser interesante para ver qué nos dice la industria y la tecnología, qué puede aportar en este intento que vamos a tener que llevar a cabo de mejorar la situación una vez que salgamos de la pandemia. Y nos acompaña hoy Salvador Vera, que es el consejero delegado de MySfera. Así que, tu turno. Muchas gracias, doctor Balboa.
Lo primero era agradecer a la Fundación Lambert haber contado con nosotros. La verdad es que ha sido un orgullo poder colaborar en esta iniciativa, que creemos que es muy importante y que ojalá traiga luz un poco a la problemática a la que nos estamos enfrentando. Y cuando me dijeron de participar en el foro, la verdad es que participar después de todos estos ponentes del sector nunca es fácil, ¿no? Para una empresa de la industria. Y dije, bueno, tengo dos opciones, o pongo mi presentación comercial y os cuento mi libro, o intento explicar un poco cómo lo hemos vivido nosotros desde una empresa que justamente trabaja en el tema de la eficiencia en los bloques quirúrgicos principalmente, cómo lo hemos vivido y, bueno, y finalmente, obviamente, decir pues, cómo podemos aportar soluciones, ¿no? Nosotros, para el que no conozca Mayesfera, nosotros lo que venimos trayendo al mercado es desde hace bastante tiempo un sistema de localización y trazabilidad de pacientes que hemos ido pues, mejorándolo con los distintos clientes de referencia que tenemos hasta llegar a un sistema pues, muy end-to-end en lo que es el proceso quirúrgico. No en vano, aquí hay dos de nuestros hospitales de referencia con el equipo del doctor Domínguez, pues hicimos toda la parte de orquestación del sistema, que ahora comentaré muy rápidamente, y con Virgen del Rocío, pues toda la parte del programador quirúrgico. Y sois vosotros un poco los profesionales los que nos dais la información y el know-how para poder, desde la tecnología, pues aportar soluciones, ¿no? Nosotros lo que hacemos básicamente es, con este sistema de localización, ya en la última versión que se llama Orbital, que sacamos el año pasado, lo que conseguimos es automatizar el proceso. Automatizar, intentando reducir todos los tiempos muertos que hay entre intervenciones quirúrgicas gracias a la automatización. Cuando tú tienes localizado a un paciente y sabes en qué momento del estado está, pues puedes hacer acciones sobre los celadores, sobre enfermería, sobre limpieza, para poder automatizar el proceso lo más posible y reducir tiempos, ¿no? Y por otro lado, pues tienes una información muy buena que realimentando un programador quirúrgico puedes ir programando de una forma mucho más eficiente, aprendiendo de lo que te ha ido ocurriendo en realidad y programando cada vez mejor. Y lo cierto es que nosotros pues, veníamos muy contentos antes de la pandemia de los resultados que veníamos teniendo, ¿no? Habíamos incrementado en muchos pues, clientes un 17% el número de intervenciones, un 12% el rendimiento quirúrgico, con lo cual nuestro lema es que los hospitales con nosotros operan un mes más al año, ¿no? Pero bueno, llegó la pandemia y os quería contar un poco los indicadores que hemos visto, ¿no? Nosotros pues veníamos viendo, nosotros medimos la actividad quirúrgica de nuestros clientes pues, por el número de asignaciones, o sea, de pacientes que llevan el sistema, ¿no? Y vimos que caía habíamos llegado a un número de unos 25.000 semanales de media y vimos cómo llegaba a reducirse a 6 o 7.000. O sea, es una reducción drástica, ¿no? Como ha comentado tanto Constantino como el doctor Domínguez. En el caso de Valdebrón, por ejemplo, pues a lo mejor fue menos que en otros hospitales, pero en muchos hospitales prácticamente bajó a cero solo a las intervenciones más urgentes, ¿no? Eso lo vimos y la verdad es que después vimos fases de recuperación coincidente con la bajada de las olas, pero ahora mismo estamos en unos 15.000, con lo cual aún no hemos recuperado ni de lejos lo que es la actividad. Eso quiere decir que claro, bueno, está publicado, ¿no? Que ahora mismo las listas de espera están en 170 de media, 170 días. Eso es 55 días más que antes de la pandemia. Eso ha incrementado un 32% y sumando, lo cual quiere decir que, bueno, que va a ser una salvajada, ¿no? Lo que vamos a tener que enfrentarnos cuando se recupere la actividad de forma normal, que esperemos que sea lo antes posible. Entonces, desde las empresas que podemos aportar, pues ayudaros en lo que podamos con nuestras soluciones tecnológicas, siempre abiertos a escuchar. Nosotros somos una empresa, por ejemplo, que hacemos mucho desarrollo también, siempre incremental sobre la experiencia que nos traéis los profesionales. Un minuto. Sí, un minuto. Desde nuestra perspectiva, lo que podemos ayudaros es primero, automatizar el proceso para reducir los tiempos muertos intraquirúrgicos. No podemos entrar a ayudar en la parte de cirugías, pero sí que en la parte de gestión, de daros herramientas para que se pierda el menor tiempo posible y con herramientas de programación.
de programación quirúrgica que os ayuden a invertir menos tiempo en tener que estar programando que no tiene por qué ser el trabajo de un profesional y que además hacerlo de la forma más eficiente, ¿no? Y después daros herramientas de analítica avanzada para que podáis ver lo que ocurre, para poder daros sugerencias de mejora, para poder ayudaros a programar mejor. Eso es nuestro caso. Hay otras empresas que seguro tienen otro tipo de soluciones, pero al final sois vosotros un poco los que tenéis que elegir las herramientas, ver cómo se aplican y darnos solución a este gran problema que tenemos, que todos tenemos a un familiar esperando para, bueno, en este caso hablo yo de una cirugía, pero bueno, a diagnóstico o a lo que sea, ¿no? Y ya me callo. Muchas gracias, Salvador. Luego tendremos tiempo de volver sobre el asunto. Bueno, y ahora le toca el turno a Juan, que además cuando uno entra en su página dice en el camino hacia la patología digital. Eso a mí ya me ha dejado descolocado. Te toca, Juan. Quita el silenciador, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo voy a compartir una pequeña presentación breve, ¿vale? No voy a hablar de patología digital, ¿vale? Aunque ahí podríamos comentar muchas cosas. Y me decís si, por favor, está compartiendo o no está compartiendo. Ahora sí. Ahora sí lo veis. Sí. Muy bien. Bueno, primero de todo, vamos, gracias a la Fundación Bamberg y Ignacio, a vosotros por la iniciativa. Consideramos que es muy interesante estar en estos foros y sobre todo, bueno, pues estar acompañados de gente con las aportaciones y la experiencia como las personas que me acompañan, ¿no? Yo la intervención que hago es una reflexión sobre una propuesta específica de transformación digital enfocada hacia la problemática del bloque quirúrgico. Y aquí se ha dicho mucho ya, ¿no? Las listas de espera pues son un tema controvertido, muy político, genera choques de intereses entre todo el ecosistema que participa en la toma de decisión y obviamente esto sucede porque nos enfrentamos a un entorno de recursos limitados donde la demanda no deja de crecer. Si a la escasez le añadimos la complejidad per se de la propia gestión del bloque quirúrgico y la incertidumbre de las nuevas crisis sanitarias, nuestro margen para la improvisación pues se reduce muchísimo. Y cuando hablamos de crisis, en este caso hablamos de pandemias que encima bloquean el sistema y congelan prácticamente la actividad y retrasan todo lo que es la lista de espera existente y además acumulan nuevas que aflorarán y nosotros suponemos que con urgencia, ¿no? Las administraciones públicas, ¿qué hacen? Dice, pues lanzan diversos programas de recuperación con medidas de actuación para desatascar el problema, ¿no? Y quieren reforzar la oferta asistencial e incrementar los recursos. Pero cuando apaguemos este fuego, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a lo de antes? ¿Aprovechamos esta oportunidad? ¿Cogemos impulso? ¿Diseñamos una nueva organización más robusta, más flexible y más digital? Y dice, ¿y la OMS qué hace? Pues nos aconseja que aprendamos de esto, que nos preparemos, ¿no? Nuestros recursos son limitados, así que en nuestra mano está optimizarlos y racionalizar su uso. ¿Y cómo? Dice, pues adoptando medidas, yo creo que organizativas, que nos ayuden a mejorar nuestra eficiencia en lo que es la gestión. Y ahora es el momento. Es una coyuntura y nos ha obligado a revisar nuestros modelos sanitarios que están en entredicho. Parece que vamos a disponer de fondos de recuperación orientados hacia la innovación y la tecnología a disposición del facultativo y también del paciente, por supuesto. Y las listas de espera quirúrgica pues son un tema prioritario. Nos obligan a actuar ahora, pero nos deben impulsar hacia objetivos a medio y largo plazo. Y nosotros, o lo que yo propongo en este, es que trabajemos desde el modelo el desarrollo de un modelo para hoy y para mañana, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dice, pues definir unos objetivos que queremos conseguir. Si queremos optimizar la gestión del bloque quirúrgico para mantener el equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios a lo largo del tiempo, optimizar la programación del bloque pues va a ser un aspecto clave. Pues hay que hacer una buena gestión de la lista de espera, reducir la variabilidad, potenciar la continuidad asistencial, aumentar el rendimiento de las instalaciones y todo esto, por supuesto, garantizando la seguridad del paciente, la equidad, maximizando la coordinación entre los profesionales, su motivación para que se involucren en los objetivos y promoviendo la mejora continua. Nuestra estrategia pasa por abordar una transformación digital que permita encarar el reto
del sostenimiento del sistema. Revisemos que si lo que hemos hecho hasta ahora ha supuesto una mejora de los procesos o solo de la digitalización, unos procesos anticuados digitalizados siguen siendo anticuados, y dice, pero son mucho más caros. Y luego, entonces, con todo esto definido, buscar las herramientas que nos ayuden a lograr los objetivos, y aquí es donde las TIC, ¿no?, juegan un papel fundamental como medio, pero no como protagonista. ¿Y qué pintamos en todo esto los proveedores digitales? Nuestra misión tiene que ser la de acompañar en este proceso de transformación, bajando evidentemente a la trinchera y trabajando codo con los profesionales en la definición, en el desarrollo, en la implementación de las herramientas informáticas que mejor se adapten a vuestros objetivos y, sobre todo, ayudando a sacar el máximo rendimiento y potencial de estas soluciones tecnológicas que ya existen. Yo, por finalizar, con una aproximación general de lo que el sistema optimizador de bloque quirúrgico puede ofrecer a un nivel más funcional, ¿no? Dice, pues nos debe ayudar a optimizar la gestión de la lista de espera mediante la automatización del proceso y la objetivación de los mismos. Debe permitir alcanzar una elevada sincronización de los recursos para su mayor aprovechamiento y eficiencia desde el propio momento de la planificación, y también incrementar la continuidad asistencial al gestionar todo el proceso quirúrgico con un mismo o partiendo desde un mismo sistema, ofreciendo una trazabilidad en tiempo real y ayudando a realizar una gestión más precisa de los riesgos del paciente. Y, por último, sobre todo, ofrecer herramientas de explotación de datos buscando la mejora continua. Y, por terminar, un comentario que cuanto más hacemos, más podemos hacer y mejor, ¿no? Tenemos una gran oportunidad para dar el salto cualitativo y cuantitativo. Tenemos conocimiento, tenemos tecnología, experiencia y parece ser que vamos a tener dinero, ¿no? Y los proveedores tecnológicos tenemos que estar ahí para hacerlo más fácil. Y que esta oportunidad que se nos brinda con el batacazo que nos ha dado el COVID, pues que nos sirva para ponernos las pilas y hacer las cosas mejor. Y como dice la OMS, pues aprendamos preparándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Lo habéis clavado. Nos queda todavía un ratito para ir relajadamente a comentar algunas cosillas. Yo me iré apuntando algunas cosillas, pero vamos a empezar primero con una pregunta que nos hace, a ver por dónde estaba, aquí está, Rosa Fernández. Rosa Fernández, que es la directora médica del Hospital Universitario Infanta Cristina, y dice una cosa con muy mala leche. Pregunta, dice... Es sorprendente la caída de las cirugías urgentes. Parece que es común en todos los hospitales. ¿Exceso de indicación previa? A ver, ¿quién torea este? Venga. Bueno, yo creo que el descenso de las urgencias en la etapa de la primera ola fue mucho por una cuestión de miedo de los pacientes. Nosotros hemos visto... Incluso hubo un fenómeno que nos explicaban también los cardiólogos o los neurólogos, que estaban viendo infartos e ictus que no se habían visto desde hacía muchos años. Recuerdo que me decía un cardiólogo que estaban viendo roturas cardíacas en el contexto de infartos o ictus muy evolucionados. Y, de hecho, es lo que vimos a posteriori. Es decir, el hecho de que bajaran las urgencias no es porque no existieran, sino que estaban ocultas realmente. Sin embargo, ahora el paciente ha perdido miedo a venir al hospital. Y sí que están llegando pacientes que probablemente por el cierre que hay actualmente de la atención primaria no pueden consultar a su médico de una manera normal y acaban aterrizando en urgencias al cabo de los días pues con una perforación en un caso de una neoplasia de colon no diagnosticada o una oclusión intestinal, etcétera, etcétera. Esto es una realidad. La sobreindicación la podemos hablar en otro caso. Podemos hablar de toda la patología benigna de pacientes que han decidido salir de lista de espera, si realmente esto está o no está indicado. Esto es otro tema, pero no creo que tenga que ver con el de la urgencia. Muchas gracias, José Manuel. ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, yo pienso un poco lo mismo, ¿no? Que realmente se han visto cuadros más avanzados que de forma habitual por el retraso en el tiempo de acudir a urgencias, etcétera. Lo de las apendicitis sí que nos sorprendió mucho y realmente es una incógnita que yo no sé a qué atribuirla, ¿no? Porque fue muy llamativo y fue algo que por eso quisimos reflejar.
También cuando quisimos analizar si es que los pacientes venían más avanzados, gastaban más recursos, pues vimos que no, lo cual también fue un hallazgo bastante sorprendente. Y lo que sí es cierto es que, hablando no de patología urgente, sí que la disminución en la lista de espera sí que probablemente se conlleva, pues como en el trasplante, con un exceso de mortalidad pero no en lista, o con la patología oncológica, con un exceso de pacientes que después o que se diagnostican y ya son irresecables porque la progresión del tumor ha sido muy importante, o que incluso cuando se llevan a quirófano pues no se puede hacer la cirugía que estaba planeada por el mismo motivo, ¿no? O sea que al final es un retraso en el diagnóstico, un retraso en el acceso a todas estas cuidados sanitarios, que es lo que conlleva que haya un impacto en las listas de espera quirúrgicas. Sin duda. Muchas gracias, Argentino. Me manda una pregunta mi presidente y yo en primera posición de saludo os la traslado inmediatamente. Dice mi tocayo y presidente Ignacio, dice, la demanda quirúrgica y de pruebas diagnósticas disminuyó, como habéis dicho vosotros, de manera sustancial. Los pacientes no acudieron por miedo al contagio, la atención primaria no mandaba pacientes. Ahora se ve un incremento de la demanda desde las urgencias hospitalarias. ¿Qué está pasando y cómo se va a mover la demanda una vez vayan desapareciendo el miedo y mejore la actividad de la atención primaria? Y yo añado, ¿disponemos de los recursos suficientes? ¿El sistema los puede aportar para manejar adecuadamente esa, digamos, ese exceso de demanda? Venga, opiniones. Yo creo que no, sinceramente. Yo es que no disponemos. Vamos a ver. Ya me lo temía. Creo que si seguimos pensando, trabajándolo, y es que de verdad creo en ello, de la misma forma que venimos haciéndolo, actualmente la situación que tenemos no es afrontable, o va a ser afrontable con mucha dificultad. Entonces tendremos que buscar otra forma. Yo creo, y lo he oído en algún otro foro, y alguien que se atrevió a decir que es que ya lo que se puede gestionar es la oferta, no la demanda. Entonces tendremos que plantear una visión un poquito diferente, pero de eso habrá que intentar recuperar la primaria, porque es verdad que actualmente lo mismo veo que está pasando en Barcelona y pasa en Madrid, ahora mismo está muy sobrepasada, muy paralizada, pero es verdad que muchos pacientes están viendo y claro, hasta que no se pueda reorganizar, habrá que se puede hacer, habrá que salir del paso. Pero una vez que las cosas estén un poquito más estructuradas, yo calculo que, bueno, esperemos que el principio del año que viene o después del verano se empiece un poco ya a contener algunas cosas, tenemos que plantearnos una forma diferente de actuar. La patología benigna, la patología crónica que no es subsidiaria de ser manejada en los hospitales, no tendrá que ser manejada en los hospitales, tenemos que buscar otra forma. Habrá que ver el verdadero papel de la telemedicina. Hemos tenido una telemedicina ahora que ha sido para salir del paso, pero no todo el mundo puede ser visto por llamadas. Habrá que ver si los crónicos se benefician más, pero desde luego habrá que pensar de forma diferente. Sí, Javier. Sí, yo sí, si me permitís, quisiera hacer una puntualización respecto a las pruebas diagnósticas. Nosotros sí que estamos viendo en el último mes y medio, 2 meses, un aumento de las solicitudes de pruebas urgentes desde urgencias del hospital. Nuestro hospital, en el que yo trabajo, un hospital grande de 1.200 camas, y nosotros actualmente estamos haciendo 70-75 TAC urgentes diarios, independientemente de los pacientes ingresados. Y este número de TAC urgentes, la inmensa mayoría bien indicados, que ese sería otro tema a debate, bueno, pues está suponiendo de un 20 a un 30% de incremento con respecto al año 19. Es decir, que yo creo que, abundando lo que ya se ha dicho, efectivamente los pacientes que están perdiendo el miedo a venir a la urgencia y patologías que no se tenían por qué ver en urgencias, las estamos viendo actualmente en urgencias. Y este es un tema crucial. Y yo creo que aprovechando que, como os he mostrado en los datos, han caído más de un 20% las solicitudes de pruebas diagnósticas, yo creo que es un buen momento para que clínicos y quirúrgicos se planteen realmente el no solicitar pruebas que no sean imprescindibles. Nosotros habitualmente hacemos de un 20 a un 25% de pruebas diagnósticas que no aportan nada al diagnóstico ni al manejo del paciente.
Y esto creo que es un cambio de paradigma que se podría plantear también, el indicar mejor las pruebas. Javier, una pregunta para ti al hilo de lo que estás comentando. ¿Hasta qué punto, voy a dejar aparte eso que acabas de decir del 25% de pruebas que no aportan nada, pero hasta qué punto todavía en el mundo del diagnóstico por imagen sigue habiendo redundancias? Es decir, que un paciente que entra por urgencias o que viene de atención primaria, se le hace una batería de exploraciones cuando a lo mejor con una sola bien indicada era suficiente. Pues sí, efectivamente. Desgraciadamente, el volumen de pruebas diagnósticas no nos permite a los radiólogos, que somos escasos, el poder validar adecuadamente las pruebas. Nosotros tenemos que validar una prueba antes de hacerla, pero fundamentalmente suelen ser los Doppler, los TCs, las resonancias. El resto de pruebas no las podemos validar. Pero es cierto que hay muchas pruebas que se podrían evitar y que son redundantes y que muchas veces vienen porque lo indica el protocolo. Pero no nos paramos a pensar si es razonable eso que se está haciendo. Muchas gracias, porque la pregunta iba con mala leche, como te has podido comprobar. Mira, nos manda una pregunta José Ramón Luis Gil Barrigüete, que es un investigador de modelos sanitarios, que pregunta ¿cómo se va a gestionar la cronicidad para que no se vuelva a ver afectada por un extraordinario? Ahí va eso. ¿Quién se atreve con esta? Hombre, yo creo que la cronicidad habrá que cambiar también la forma en que se maneja actualmente. Es lo que decía, es verdad que el paciente crónico tiene generalmente muy protocolizadas las revisiones, su manejo, pero probablemente tiene elementos o hay instrumentos en un futuro, tanto con la digitalización, con la telemedicina, que pueden hacer que quizás sea el paciente, desde luego no tiene sentido, pongo un ejemplo, como hacíamos antes, que un paciente venga al hospital a comentar el resultado de unas pruebas diagnósticas cuando es un paciente crónico, para ver, no sé, me refiero, pues, un paciente diabéticos tipo 2, para decir si está bien controlado, probablemente necesitará una revisión presencial, pero algunas se pueden saltar. En cambio, no puede tener una revisión telemática un paciente que venga por pérdida de peso. Entonces, yo creo que lo que hay que seleccionar es decir, bueno, a ver, la telemedicina está muy bien, pero ¿para quién? ¿Qué consulta? Sentarte con cada servicio y decir, a ver, en endocrino, ¿qué necesitáis? En neumología, en medicina interna, cardiología, cirugía, y adaptar a cada servicio su peculiaridad. Yo creo que hay que acabar con el pan para todos, o todo el mundo igual, ahora mismo no se puede. ¿Nos va a acelerar de alguna manera el COVID? Ya sabéis lo que dice el refrán, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Resulta que hemos tenido que cambiar sí o sí un montón de cosas que tradicionalmente ni nos planteábamos a la hora de seguir ejerciendo la función clínica y quirúrgica. Pero ahora que vamos a tener la oportunidad de cambiar cosas, tenemos que plantear una mayor integración de la actividad hospitalaria con la atención primaria, compartiendo datos, por supuesto, y añadiendo a eso algo que se está poniendo bastante de moda y que parece que en los lugares donde se ha implantado, aunque fuera a modo experimental, ha dado buenos resultados, que es la atención hospitalaria domiciliaria. ¿Cómo lo veis? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, los cirujanos. Yo creo que tiene todo el sentido. La atención domiciliaria, el hospitalización a domicilio, desde aquí en Cataluña está funcionando muy bien. El Hospital Clínico, de hecho, ha sido una de las claves que nos ha permitido mantener la actividad después del primer pico tan importante de pandemia, porque nos ha servido para aligerar mucho las camas hospitalarias, ¿no? Ha de haber, obviamente, una infraestructura montada, muy bien establecida, unos protocolos de actuación claros, y el personal de enfermería es fundamental para llevar a cabo esto de forma exitosa, ¿no? Pero yo creo firmemente que la hospitalización a domicilio pues puede ser una clave importante en el hospital del futuro, ¿no? A ver si resulta que va a tener razón al cabo del tiempo Charles Mayo, uno de los fundadores de la Clínica Mayo, que decía, cuanto antes se apartan los pacientes de la influencia deprimente del hospital, más rápida será su convalecencia. Yo estoy firmemente convencido, ¿eh?
Además, el paciente quirúrgico, lo que sabemos es que en el periodo posoperatorio inicial es cuanto más, obviamente, más cuidado requiere, cirugías complejas, incluso estancia en UCI, cuidados intermedios, pero las etapas finales del posoperatorio, realmente que el paciente es autónomo, come, se levanta de la cama, pasea, pues un porcentaje, casi prácticamente todos ellos podían hacer estas fases finales en los domicilios, con una buena atención, porque cada vez son pacientes de edad más avanzada que probablemente pues, requieran una ayuda en casa o ser trasladados, si no es posible, al domicilio, a un centro sociosanitario, pero yo creo que esto es clave. Es fundamental aquí el papel de la enfermería, porque hay la enfermería experta en curas que realmente nos ha aportado muchísimo, porque muchas veces el miedo del paciente a poder ir a un domicilio es luego el soporte que tienen, ¿no? Y el tema de las hospitalizaciones a domicilio, con la presencia de esta enfermería a diario, realizando curas a veces complejas, que hasta hace 4 días solamente se podían hacer con el paciente ingresado, pues vamos, es fundamental. Además, los programas de prehabilitación multimodal, tipo ERAS, etcétera, que cada vez hacen que el paciente sea altado mucho más temprano de lo que era hasta hace 4 días. También las cirugías robóticas que hacen que muchas veces también se haya reducido los tiempos. Pues vamos, pensamos que, como decía antes el compañero Juan José, la cama hospitalaria es un bien muy preciado que a día de hoy se debe preservar para aquello que realmente aporta valor al paciente, no para otras cosas, ¿no? Oye, nos manda aquí un comentario y además una pregunta Isabel Asensio, que es gerente de una empresa que se llama Asilux Care. Dice, en nuestro caso recibimos solicitudes de pacientes para ser tratados en la privada y hemos observado un incremento notable de pacientes que debido al retraso de las listas de espera han acudido a nosotros para ser tratados por la privada. Esto me lleva a plantear un tema. Aquí hemos estado hablando naturalmente, como es obvio, de la problemática y cómo la ha afrontado la sanidad pública. Pero aquí hay más sanidades que la pública. Hay una sanidad privada que en muchos casos, además, colabora a petición de la pública para, bueno, pues tratar desde listas de espera hasta determinadas patologías. ¿Hemos tenido en cuenta a lo largo, en vuestra opinión, a lo largo de esta pandemia, a la sanidad privada lo suficiente como complemento a la pública para echar una mano porque estamos desbordados? ¿O se debería haber utilizado más? Venga, José Manuel, mójate, que tienes ganas de hablar. No, a ver, no, te lo digo porque precisamente hasta hace pocos días también hemos tenido esta conversación. La sanidad privada, en nuestro caso, ha participado a la hora de asumir pacientes enfermos de COVID, lo cual realmente ha sido muy bueno para el hospital porque pues se han podido enviar allí pacientes con criterio además de pacientes que pudieran requerir una UCI, porque estas privadas que teníamos nosotros alrededor pues tienen UCI. Pero en cuanto al tema de la lista de espera quirúrgica ya es otro cantar, porque también es cierto que mucha de la patología, y esto Constantino también lo puede decir, de la que hacemos nosotros en un hospital como el Clínico, como Vall d'Hebron, pues en las privadas realmente el soporte de críticos o el soporte de las plantas de hospitalización, donde los ratios de enfermería son bastante inferiores a los estándares en la medicina pública, pues muchas veces hay es decir, hay buenas intenciones, pero claro, a la hora, por ejemplo, de hacer patología que también tenga una cierta rentabilidad para ellas, como puede ser la catarata o como puede ser la hernia. Pero precisamente este no es nuestro problema en la actualidad, yo creo, que precisamente, al menos a mí, de los pacientes que me han ido bajando de lista de espera son estos. Entonces, pues bueno, entiendo que irse a hacer una cirugía de una escoliosis compleja a la sanidad privada, pues es complicado, ¿eh? No sé qué opinará Constantino sobre el tema. Dale. Lo mismo. Realmente estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No es comparable, ¿no? La patología que se puede atender a día de hoy en un centro y en otro, sobre todo en centros como Vall d'Hebron o nosotros, ¿no? Eso está claro. O sea, que todo tiene su lugar y todo ha ayudado. Yo tengo que decir que yo creo que la sanidad privada ha ayudado mucho al tratamiento del paciente COVID en Cataluña. Las UCIs que ellos tienen, las camas de hospitalización. Yo creo que han hecho un esfuerzo, sin conocer profundamente el tema, pero han hecho un esfuerzo importante para echar una mano y para ayudar a descongestionar la sanidad pública.
entre otras cosas porque ellos tampoco podían hacer frente sino a las patologías habituales. Con lo cual yo creo que ha sido una ayuda muy bienvenida, ¿eh? Oye, Javier, y en el campo del diagnóstico por imagen, ¿estamos en la misma situación, parecida, peor? Quiero decir, la colaboración. Sí, nosotros habitualmente tenemos concierto externo y fundamentalmente lo que enviamos es ecografía y resonancia magnética de baja, mediana complejidad. Nos quedamos con lo más complejo aquí en el hospital. No hemos notado un incremento y eso se debe a lo que dije anteriormente. Nos entraron un 18% menor de pruebas, con lo cual hemos sido capaces de hacerlo. Seguimos colaborando con el concierto externo, pero no hemos notado incremento. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, lo hemos clavado, son 1:30 en punto, con lo cual os tengo que agradecer a todos que os hayáis ceñido al tiempo. Agradezco vuestros comentarios, vuestra colaboración, naturalmente. Juan José, Javier, Constantino, José Manuel, y tanto a Juan como a Salvador, darles la bienvenida a este foro, que esperamos que hayan, al menos yo he aprendido un montón, espero que vosotros también, y de lo que se trata es de a ver cómo salimos todos juntos de esta, porque bajará, la ola bajará, y como decía en economía, pero es aplicable también a la sanidad, como decía Warren Buffett, decía que cuando baja la marea es cuando se ve quién estaba desnudo bañándose. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande y hasta la próxima, que la habrá con toda seguridad. Hasta luego, gracias.